2:42, cambiamos radicalmente de tema. Vamos a hablar del mar peruano, vamos a hablar de la riqueza del mar peruano, una costa extensa, llena de especies, y de cómo lo estamos cuidando, y de cómo estamos protegiendo y cómo estamos monitoreando que el medio ambiente que nos da la riqueza, el medio ambiente marino, está protegido. Hay un proyecto sumamente interesante, se llama el Experimento Cosmos Perú 2017, que lo que está haciendo es estudiar, no en un laboratorio, sino in situ, el comportamiento del ecosistema marino frente a las costas de la isla San Lorenzo. Y esta tarde me acompañan las representantes de este proyecto, Michelle Graco y Andrea Ludwig de Alemania, que viene para contarnos más detalles sobre estos estudios y este proyecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, gracias por este espacio. Sí, cuéntanos de qué se trata y qué objetivos persiguen con este proyecto Cosmos 2017. ¿De qué se trata? Muy bien, bueno, el proyecto Cosmos Perú es una iniciativa del Instituto del Mar del Perú, de IMARPE, que junto con el Instituto de Biogeociencias Marinas, Geomar de Kiel, están montando un experimento que por primera vez se realiza en el Pacífico. Y consiste básicamente en ubicar en la isla, frente a la isla San Lorenzo, 8 plataformas flotantes, que son los famosos mesocosmos, en el cual se encierra un volumen de agua, dentro del cual está todo el ecosistema, digamos, desde lo que es la química, el fitoplancton, el zooplancton, hasta el nivel de larvas de peces. Y esto es muy interesante porque cuando uno trabaja en laboratorio, generalmente solamente tiene contacto con una o dos variables, y cuando vamos en un barco tenemos una imagen instantánea, claro, ¿no es cierto? En cambio aquí lo que tenemos la posibilidad es durante 2 meses de ir continuamente observando el ambiente, cómo cambia, y a partir de eso, bueno, comprender más lo que es el mar peruano y nuestro afloramiento costero que nos da tanta riqueza. O sea, la ventana del estudio son 2 meses. En 2 meses, ¿cómo los ciclos de reproducción? ¿Cómo, me imagino, afecta también el tema de las mareas, climáticos y la contaminación? También harán ese tipo de mediciones en ese medio ambiente. Claro, sí. Principalmente lo que buscamos es ver, por supuesto, todos los cambios, todos los ciclos. En el caso del fitoplancton es mucho más rápido. Justamente, bueno, la bióloga Sonia Sánchez, que de IMARPE, ha sido la encargada de seguir esto, y esto tiene una connotación muy importante en lo que son las mareas rojas. Dentro de estos mesocosmos hemos podido identificar en el tiempo la generación de las famosas mareas rojas. Y esto es muy importante para todo lo que son los recursos, para todo lo que son estos estudios. Hay que explicarle a nuestro público qué es una marea roja y cómo se observa, porque a veces vemos que el mar está hermoso, de un color verde turquesa, y de pronto amanece Lima y está de un color extraño, y la gente dice, es que el mar está enfermo. Claro. ¿Es eso? ¿Tiene que ver con eso? Bueno, no es, digamos, pero no es que esté enfermo, claro, ¿no? Pero esa es la interpretación. El mar está enfermo, además hay un olor mucho más intenso. ¿A eso hace referencia la marea roja? Claro, la marea roja, bueno, son floraciones de cierto tipo de algas. Ya. ¿Cierto? Y estas algas tienen un pigmento que le dan cierta coloración, que es este color medio rojizo parduzco. Claro. Es parte natural. Nosotros en realidad tenemos en nuestro mar distintas floraciones de distintas formas de fitoplancton. Una de ellas es esta. Y lo que pasa es que muchas veces esto se asocia también con una disminución del oxígeno, que es un elemento muy importante para la vida. Y cuando el oxígeno disminuye, comienzan a observarse estos olores un poquito, que es parte de la remineralización de la materia orgánica. Y todo es parte de un proceso natural, propio de recambio de los elementos orgánicos dentro del mar peruano, del mar en general. Claro, es decir, se pueden dar en otras condiciones, no de contaminación, pero en nuestro caso lo que nosotros vemos es que nuestro mar peruano naturalmente tiene muchos nutrientes pero bajo oxígeno. Ya, ¿y eso a qué se debe? ¿O eso es lo que están buscando las razones? Claro, uno es eso, este experimento por primera vez de todos los que se han hecho, que son poquitos, después Andrea quizás da un alcance de eso, es el primero que se enfoca en estudiar la mínima de oxígeno, que es la zona de bajo oxígeno que nosotros tenemos frente a las costas de Perú. Esto es algo natural y es parte de la historia del mar peruano. En el tiempo, estas aguas, por procesos internos, generaron bajo oxígeno, y ahora es algo normal. Digamos, no es que nosotros estemos
generando contaminación. Es algo natural de tener esta zona. Y como hay bajo oxígeno, eso va a repercutir en muchas cosas, ¿no? Cambia los nutrientes que tenemos, cambia la distribución de los recursos. Comprender este bajo oxígeno es fundamental para poder comprender cómo se distribuyen los recursos, en muchos casos. Y si nosotros pensáramos en el cambio climático, que es un tema no tan actual, la baja de oxígeno es uno de los parámetros que se observan, que se piensa que va a disminuir. Que tiene relación con el cambio climático, la disminución de los niveles de oxígeno en el mar. Qué interesante. Ahora, esto tiene relación directa con lo que tú estás diciendo, el tema de los recursos marinos. Sí. Hay especies que se alejan, hay especies que tienden a desaparecer con estas mareas rojas. ¿Se estudia eso también? Sí, el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, es muy activo en todo lo que es investigaciones de temas de mareas rojas, tema de vínculo de la marea roja con especies costeras, por ejemplo. Ahí se afecta más. Claro. Y además el tema del oxígeno es una de las hipótesis y es un campo activo de investigación. Claro. En el mundo, en realidad, recién ahora se está mirando este tema de la disminución del oxígeno y cómo esto va a condicionar, ¿no? En nuestro caso es algo natural y nuestras especies se han adaptado. O sea, acá en el Perú es natural todavía. O sea, no hay injerencia del hombre con un tema de contaminación o de cambio climático que esté generando esta baja de oxígeno. De momento, esas son las condiciones. En la zona costera sí puede haber injerencia. Cuando es muy costero, sí. Porque nosotros tenemos descargas de puertos. Ahí sí. Ahí podemos tener incluso ausencia de oxígeno en algunos casos del hombre. En el caso, cuando ya nos alejamos un poco, ya es natural. Nuestro mar tiene esa característica y no es superficial, sino es por debajo de la superficie. Los 10, 20 metros debajo de la superficie, ya ahí entramos en una zona de bajo oxígeno. Y en el cambio climático, lo interesante de Perú es que somos un laboratorio natural para poder ver cómo se han adaptado nuestros organismos, cómo afecta y comprender un poco más qué podría pasar a escala global cuando esto sea un escenario en el futuro más extendido, ¿no? Now, Andrea, I know you have similar experiences in other countries. Which results did you get from those experiences? Vamos a traducir. Le estoy preguntando a Andrea que nos cuente experiencias similares de esta investigación en otros países y qué información han recogido. And we had, buenas tardes. We had different experiments in other regions, and before we came here, our main focus was to study ocean acidification. So the more CO2 is in the air, the CO2 in the seawater will increase as well, and this will change the pH. And for example, mussels or species that have these shells, they are affected mostly, and this is a very important also for the food web. So this is where we had our main research focus on, and I think what we can say is that you also have to look at the regions where you do the studies. So there are regions that are more affected, where the species are more sensitive. But for example, if you are more closer to the coastline, then the species can handle these changes, these climate changes better, because they are used to it. So over the seasonal changes, they will be affected more in these areas. Las especies más costeras son las que con más facilidad se adaptan a estos cambios que se están registrando. Eso es así. Y en las experiencias los estudios que han hecho, corrígeme si es que he captado toda la información, han registrado que las especies, los moluscos y las especies de conchas, ¿no es cierto?, valvos, bivalvos, son las que están resultando más afectadas, afectando además la cadena alimenticia natural en el ecosistema marino. Claro. Igual hay un punto que es importante destacar, que está todo el tema de la acidificación. Ese es otro tema que también es parte de la discusión del cambio climático, que tiene que ver con el pH. El pH es un elemento que para los organismos que generan sus valvas de carbonato de calcio las puede afectar porque les cuesta más generar. Pero en el caso de Perú, nuestro ecosistema naturalmente también tiene bajo pH. O sea, somos un ecosistema realmente privilegiado, de algún modo, ¿no? Porque somos productivos y a la vez tenemos dos condiciones que generan mucha incertidumbre en el campo de la investigación, pero que a nosotros acá nos permite comprender qué tipo de adaptaciones. Probablemente nuestras especies estén mucho más adaptadas a ese bajo pH
que en otros lugares, donde no han estado. Entonces sí, somos privilegiados y somos una zona mirada por todo el mundo para hacer investigación. Bueno, de ahí la importancia de que hayan elegido el Perú para establecer este laboratorio in situ, porque esa es la maravilla, de que se puede hacer en el lugar y no aislarlo en un laboratorio que cambia, aun cuando se intente recrear condiciones, no es lo mismo, pues, ¿no? Claro, y además, en realidad, lo interesante es que, más que elegirnos, como Perú, y no solamente IMARPE, sino hay universidades que nos acompañan con estudiantes, como la Universidad del Callao, la Universidad de Ingeniería, San Marcos, Cayetano Heredia. Nosotros en realidad hemos apostado para que hagamos esta propuesta en conjunto. Este es un proyecto que es un proyecto de Perú. Nosotros en realidad hemos apostado para que hagamos esta propuesta en conjunto. Este es un proyecto que es un proyecto de Perú con Alemania y con un esfuerzo bilateral. Claro. Es decir, muchos otros países querían también tener este experimento, el caso de Chile, por ejemplo, pero en realidad la forma en que conversamos y propusimos la investigación hizo que, bueno, que entre febrero y ahora, porque ahora ya lo estamos culminando, hemos tenido este experimento y esperamos en los próximos meses tener los resultados. Y tenerlas aquí de vuelta para que me comenten los resultados. Muchísimas gracias, qué interesante. Aplaudo estas iniciativas. Gente que se dedica al estudio, que de repente no son cosas como muy, not too fancy, but quite interesting and important for the human development, of course. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Cambiamos radicalmente de tema, 2:53. El cantante puertorriqueño Ricky Martin.